Va a comenzar este seminario de hoy y bueno, espero por supuesto que lo disfruten todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ante nada, muchas gracias a todos por la asistencia, tanto a los que están aquí presentes como a los que están online. Digamos que por suerte son bastantes, así que agradecido de verdad. Gracias a la Bolsa siempre por el espacio que nos da, la radio. Sinceramente es un gusto, así que, bueno, la idea siempre, como os digo, la charla desde mi punto de vista es un poco como una excusa, digamos, que siempre establecemos. Lo hicimos el año pasado y lo volvemos a repetir este año. Un poco la idea también es para conocernos, ¿no? Siempre estamos interactuando, ya sea por medio de la radio, por medio de las redes sociales, de diferentes formas, pero de alguna forma la idea creo que era un poco también generar la excusa también para que nos podamos ver un poco la cara, ¿no es cierto? Y de paso habrá del mercado que de alguna forma es lo que nos gusta a todos, ¿sí? Bueno, en la presentación de hoy vamos a ver indudablemente cosas un poco de la Bolsa Argentina, que seguramente que es a lo que todos ustedes vinieron un poco a ver. Vamos a ver un poco el repaso, digamos, es un poco la actualidad bursátil, un poco de desarrollo de la charla que vamos a ir dando, y después al finalizar vamos a hacer todos los que sea consultas, ¿sí? Digamos, el desarrollo bursátil, actualidad bursátil en Argentina es un cachetazo de fundamental, no es con ánimo simplemente de empezar a agredirnos desde entrada, digamos, ¿sí? Vale aclararlo, simplemente mostrar una percepción diferente que tenemos del análisis técnico y que son las variables que eventualmente siempre estamos tomando y mirando, ¿no es cierto? Y cómo reaccionan los mercados en base a eso, ¿sí? ¿El Merval está caro o barato? Una pregunta que nos hacemos, ¿sí? Si lo que hoy vale la Bolsa Argentina es caro o barato. Si la ciclicidad de la economía argentina y el impacto en la bolsa, si lo mejor está por venir, si realmente será así o no. La tasa de Estados Unidos y emergentes, una amenaza para nuestro mercado, algo que se está hablando tanto ahora, ¿sí? A ver cuál es el impacto, si eventualmente se sube la tasa, cuál va a ser el impacto que vamos a tener, no solamente nosotros, sino el resto de los emergentes, y a hablar un poco del tema. La importancia de dar seguimiento a las inversiones, siempre hablamos de proyecciones técnicas para la bolsa, vamos a ver un poco de los ciclos, ¿sí? Un poco de los ciclos de la Bolsa Argentina y cuáles son los parámetros técnicos que nosotros estamos trabajando para ver qué es lo que puede eventualmente, inferir eventualmente un movimiento hacia adelante. Y finalmente, una actividad didáctica que siempre me gusta hacer, ¿sí? Es jugar un poco entre ustedes, qué comprarías, ya lo vamos a ver más al final. Sí, la idea es simplemente llevarlos a ustedes un poco al mercado, mirar un mercado, mirar diferentes situaciones, y me gustaría que ustedes, tanto los que están aquí presentes como los que están online, jugar un poco con la idea de comprar, ¿sí? O vender, o que eventualmente qué comprarían en este caso, ¿sí? Y cuáles son los puntos de referencia que uno va tomando al momento de tomar la decisión, ¿sí? Para empezar a la charla, siempre nos preguntamos lo siguiente: los técnicos tenemos una característica, ¿sí? Que siempre entendemos que los mercados trabajan por saturación, ¿sí? Y siempre decimos que los mercados tienen dos formatos, digamos, los mercados son cíclicos y ciclotímicos, ¿sí? Principalmente los que seguimos una escuela de Elliott, también nos basamos muchos en esos comportamientos, en los comportamientos cíclicos y en los comportamientos ciclotímicos. Pero acá la pregunta es, ¿a qué nos referimos con cíclico y con ciclotimia? Digamos? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos estamos basando de alguna forma? ¿Sí? El primer punto, yo para poder hacer esto, le hice para poder pasárselo a, digamos, algo más llano, algo más didáctico, en vez de explicarles demasiadas cosas, le traje dos chistes. Dos que lo robé, digamos, ¿sí? del internet, ¿sí? Que me pareció que explican un poco esto de la ciclicidad y la ciclotimia, ¿sí? El primer punto es decir, ¿qué es ciclicidad? ¿Qué es un comportamiento cíclico? Bueno, como ustedes ven ahí, ¿sí? Un hombre, ¿sí? Que si ustedes pasan a la siguiente, te muestra, ahí está, dice, debe ser un corredor de bolsa, se preguntan acá abajo, ¿no es cierto? Hablando un poco de, donde justamente hay un comportamiento repetitivo en el tiempo, ¿sí? En el transcurso del tiempo hay un comportamiento repetitivo que tenemos buenos momentos, malos momentos, buenos momentos, malos momentos, ¿sí? Es decir, eso es lo que aquel que está en bolsa sabe, que esto ocurre, todo el tiempo ocurre, ¿sí? Los mercados son cíclicos, se comportan en un comportamiento cíclico. ¿Y a qué nos referimos con ciclotimia? ¿A qué nos referimos? Bueno, básicamente nos referimos a cambio de humor en los participantes, ¿sí? Antes, digamos, para esto yo robé un chiste, digamos, un chiste de Quino,
sí, que me muestra un poco la ciclicidad, la ciclotimia que tenemos los argentinos. Los argentinos somos muy ciclotímicos, ¿no? O sea, tenemos cambio de humor muy fuerte. Fíjense cómo nos ponemos contentos cuando justamente nuestro equipo gana o cuando Argentina sale campeón. Nos ponemos tristes dependiendo de si vemos a alguien pasando hambre, ¿sí? Nos ponemos orgullosos por nuestras mujeres en Argentina, ¿sí? Nos llamamos ante personajes, personalidades importantes, nos llaman la atención. Cuando vemos conflictos sociales también medio que nos avergonzamos de la situación, digamos, ¿sí? Cuando vamos a nuestras comidas decimos siempre, hacemos referencia a qué lindo vivir en Argentina, ¿sí? Y al finalizar de todo, cuando nos preguntan nacionalidad, dice contradictoria ponga, ¿no es cierto? Es muy interesante, digamos, me pareció que es muy basado en la ciclotimia que tenemos todos, y en el mercado esto es muy habitual, digamos, ¿no? En el mercado eso de que vamos cambiando, que parece que todo sube y vuela, y de repente todo baja y se destruye, y esa sensación constante que lo que estamos en el mercado vamos viviendo, es algo habitual, es algo que todos lo hemos vivido y que todos lo vamos a seguir seguramente teniendo. La idea es cómo manejamos esto, ¿no? Cómo vamos manejando esa ciclotimia. Pero en los mercados se reflejan, ¿sí? En los mercados se reflejan y indudablemente también en las gráficas se refleja esto, ¿no es cierto? Siempre decimos que el mercado se mueve con un comportamiento de péndulo, ¿sí? Generalmente los ciclos se inician en medio del desconcierto, si nadie cree, casi el 5% de la gente cree, el resto generalmente cree que las cosas van a estar para peor, sin embargo en medio del desconcierto el mercado comienza a subir y sorprende muchas veces al comienzo. Si el mercado, nadie entiende por qué efectivamente el mercado sube hasta que de a poco va ganando credibilidad esa tendencia, ese movimiento, y la gente se va convenciendo. A un punto que llegamos al punto de arriba donde están todos convencidos, o la gran mayoría está convencido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en el mercado? Como les comenté la vez pasada, si eventualmente solo somos todo el universo de mercado, todos los que estamos acá y los que están online son todo el universo de mercado, ¿sí? Y de repente el 90% de la gente, el 85% de la gente está comprada. ¿Qué cree que va a pasar con el mercado? ¿Cuál es la probabilidad que el mercado siga subiendo? Es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado ya estamos todos comprados. Entonces lo que estamos esperando es para que el mercado siga subiendo, ¿qué tiene que pasar? Y tiene que pasar de que esa minoría que todavía no está comprada y que no se convenció de que eventualmente el mercado tiene que subir, tiene que salir a pagar precios más altos que le tenemos nosotros. Si no, el mercado, ¿qué pasa? El mercado se agota, y cuando se agota, alguno de nosotros eventualmente se va a cansar y va a decir, bueno, tomo ganancia, y ahí no se genera el efecto dominó habitualmente, ¿sí? Entonces, es decir, el mercado trabaja por saturación y los analistas técnicos todo el tiempo estamos tratando de medir eso, ¿sí? De medir qué nivel de saturación trae el mercado para saber si el mercado está en más de una tendencia permanente y sustentable, o si eventualmente el mercado nos puede hacer justamente esos cambios de ciclo y sorprendernos. Lo llamativo, el engaño que nos hace siempre el mercado, si se quiere, por decirlo de una forma, es que cuando estamos todos convencidos que parece que encontramos la respuesta de todos, ¿sí? Justamente nos cambian, como hacía Mario Benedetti, ¿no? Nos cambian las preguntas, ¿no es cierto? Justamente en el momento que parecía que todo lo tenemos claro, el mercado de repente nos sorprende y va hacia el otro lado. Entonces, ¿por qué ocurre eso, no? Entonces, justamente tratar de medir un poco cuál es la varita con la que mide el mercado y al menos, por lo menos, mostrarle desde el lado técnico qué son las cosas que eventualmente siempre estamos mirando nosotros, ¿sí? Para esto, bueno, lo voy a dejar a Julián. Vamos a hacer la charla bastante interactiva, o sea, vamos a ir y vuelta, así que vamos a hacerla medio ping-pong y al finalizar vamos a estar respondiendo preguntas y demás, ¿sí? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, para hablar un poco sobre esto que denominamos que es un cachetazo a lo fundamental, nosotros con Rubén, cuando damos clases y demás en distintas maestrías y cursos que dictamos, obviamente cuando nosotros tratamos de explicar el por qué tendríamos que comprar algo, un activo financiero, que al fin y al cabo lo que estaríamos haciendo es especular con nuestro dinero o tratar de generar un rendimiento, los inversores a lo que terminarían tomando decisiones es principalmente buscando países o mercados en donde las cosas en realidad estén en orden. Es decir, si les preguntamos, ¿qué mirarían ustedes a la hora de tomar una decisión de inversión? Con lo cual, ahí en general lo que
lo que se genera ese tipo de debates buscaría una economía donde esté con cierta estabilidad, donde tenga un cierto nivel de inflación estable, un tipo de cambio estable, también respecto a las inversiones, ¿sí? Cómo está la situación económica, política y social, con lo cual en general uno buscaría ciertos mercados en donde de alguna manera existan un escenario donde estén dadas las condiciones para invertir. Ahora bien, si eso nosotros lo planteamos acá en Argentina y teniendo en cuenta de que Argentina ha subido como todos sabemos que subió, nos caemos la pregunta es si realmente eso está ocurriendo en Argentina y eventualmente qué es lo que está ocurriendo para poder entenderlo. Con lo cual, si nosotros hacemos un repaso de la historia, ¿sí? no tanto yendo para atrás, sino de cómo comenzó todo este escenario de avance, si se quiere a partir del 2012, podríamos ir de 2003 o también luego de la crisis subprime, pero principalmente arrancando en el 2012, fíjense que el piso de mercado en términos de Merval en pesos fue 2.118 puntos, pero en términos de dólares fue cerca de los 350, fue con el masivo 8N que muchos argentinos salieron a la calle a protestar sobre la actualidad económica, política y demás. Sumado a eso es que cerca de octubre del 2011 también arrancó el tema del cepo y todos los conflictos del desdoblamiento cambiario y demás de conflictos desde el punto de vista económico, ¿no? Que a partir de ahí comenzó el agravamiento. Sí, con lo cual, si nosotros seguimos dentro de eso, sí era un escenario obviamente los pisos cuando Rubén habla del tema de el 95% está alcista y se generan los techos y cuando el 5% de la gente está pesimista se generan los pisos, es ahí que el mercado castiga consensos. Con lo cual, cuando uno identifica la cantidad de malas noticias que se dan en los pisos de mercado, trata de ver qué tan castigado está el mercado como para poder generar un punto de reversión. Entonces, cuando uno identifica malas noticias, es en general, tratando de ver dónde está el mercado, un punto de inflexiones para poder empezar a estar más optimista. Desde el punto de vista de Argentina, fíjense que luego del 8N y luego del inicio del cepo, que fue en 2011, fíjense que ahí empezó el paripasu también con Grecia. Una nueva mala noticia, pero fíjense cómo reaccionó posteriormente al mercado. Si nosotros pasamos nuevamente, fíjense, mal clima en Buenos Aires, rezagada en el ranking de ciudades para hacer negocios. Según el informe, ocupa el último lugar en términos de facilidad para hacer negocios y solo la africana Nairobi está peor en cuanto a la influencia económica. Es decir, estábamos casi, el único que estábamos mejor era que un país africano. Y fíjense luego cómo el mercado estaba dentro de un contexto en términos de dólares de ascenso. Fíjense más tarde, ¿sí? La calificadora Standard & Poor's nos pone dentro de la región en el peor lugar, en el último lugar. ¿Sí? Incluso estábamos peor que Venezuela. Fíjense, insisto, nuevamente el mercado posteriormente continúa con la recuperación. ¿Sí? Más tarde, creo que fue una de las mejores etapas que vi en cuanto a Argentina. Me acuerdo de haber estado ahí, estábamos con clientes y demás. ¿Qué significa esta etapa? Sí, obviamente, si nosotros pasamos a la próxima, van a ver que justamente esta etapa, lo que estaba explicando The Economist era que lo pone como Argentina como ejemplo económico a no hacer, el ejemplo a no a lo que es lo que Argentina no, qué es lo que el mundo tendría que no ser, es decir, como Argentina. ¿Sí? Y a su vez en ese momento las reservas caen en un piso bajo de 27.000 millones de dólares. Pero fíjense el movimiento posterior, no es menor lo que viene haciendo Argentina. Sumado a eso, luego de toda la crisis, acá es cuando el blue se fue a 13 pesos, ¿sí? Dentro de un escenario de inflación, de inestabilidad, etcétera. Fíjense, una mega evaluación parece inevitable según el Wall Street Journal. ¿Sí? El New York Times también está esperando en convertirse en Venezuela. ¿Sí? Y Argentina está nuevamente, fíjense, el derrumbe económico de Argentina, que los argentinos parecemos resignados a sufrir una crisis cada 10 años. Pero fíjense, no es menor, acá no se ve, pero Argentina pasó de $350 a $1.000 que vale hoy. Todo dentro de un contexto de escenario económico, incluso con proyecciones económicas pesimistas. Fíjate la próxima. ¿Sí? Entonces, lo que se está hablando Argentina, yo en un momento lo planteé también para aquellos en que debatimos seguramente con muchos de ustedes, ¿sí? Parecería ser que en algún punto, fíjense, si nos fijamos en la próxima, ¿sí? Parecería ser que en algún punto Argentina está adicta a malas noticias, que el Merval solo pide malas noticias para seguir subiendo. ¿Sí? En realidad eso no es natural, no es común. Es más, si nosotros salimos de acá y tratamos de decir, bueno, ¿qué sienten ustedes? ¿La cosa está bien o está mal? ¿Qué sienten en general? Y no está tan bien. Si el mercado, o sea, la cosa debería estar como un escenario en donde el Merval esté en términos de dólares súper reluciente, debería estar un poquito más sencilla de lo que está. Con lo cual eso no es lo que está ocurriendo. Uno va a la calle, habla con las personas, con los agentes, con los comerciantes, etcétera, y en realidad percibe otro tipo de realidad. El Merval no está reflejando lo que está ocurriendo realmente en la economía.
Fíjense, la próxima, ¿sí? Continúa el tema de las malas noticias, suma otro default. La Corte Suprema falló en contra de Argentina, se declara en default. Argentina enfrenta una crisis de deuda que durará hasta 2015. ¿Sí? Argentina contra las cuerdas respecto de los fondos buitre. Todo eso en octubre del 2014. Según The Economy afrontará una crisis en 2015 de inflación desenfrenada y crisis de pagos. Por el cepo de la compraventa de inmuebles cae un 11,3%. La devaluación en Brasil, impacto real para la economía argentina. ¿Sí? El FMI seguirá, según el FMI, la Argentina estará estancada hasta el 2017. El empleo en la industria creció menos en 16 años. El FMI ya no considera en sus informes a la Argentina. ¿Sí? Y por último, parecería ser de que si nosotros tomásemos la decisión de decir, bueno, ahora están dadas las condiciones en Argentina para invertir, la verdad es que hubiésemos desaprovechado una enorme oportunidad. ¿Sí? Con lo cual, si nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que viene de cara a Argentina? Es decir, esto no es natural. Es más, si uno pensaría, ¿cuál es la psicología hoy en Argentina? Parecería ser que todavía estamos en psicología de piso de mercado, porque la cosa no está fácil. Si el mercado no está reflejando la realidad económica. Con lo cual, constantemente hemos dicho de que una mala noticia nunca está hecho. Entonces, en ese sentido, cuando la economía real empiece a mostrar algún tipo de cambio y el mercado empiece a prediciarlo, es ahí donde Argentina tiene el potencial. ¿Sí? Entonces, en definitiva, a lo que vamos es que este escenario en donde el mercado está constantemente chupando malas noticias de alguna manera, necesitando malas noticias para seguir subiendo, tarde o temprano eso se va a cortar. Con lo cual, nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que está anticipando este avance? ¿Sí? O sea, no es lógico que estemos ante un escenario de bull market repleto de malas noticias, ¿sí? Con escenario de crisis y demás, o por lo menos de insatisfacción social. Digamos, realmente creo que si el mercado... Si la economía reflejase dónde está el mercado, todos nosotros tendríamos que estar muchísimo más contentos, por lo menos desde el punto de vista económico, individual. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Con lo cual, los mercados, en general, siempre, son un elemento de anticipación. Es decir, el mercado se adelanta a lo que en el futuro va a ocurrir en la economía. Es un elemento de anticipación. Con lo cual, si vemos una foto y decimos, el Merval pasó de 2012 a hoy de 2.100 puntos a 12.600 en pesos. Y pasó de 300 puntos a de $300 a $1.000. Con lo cual, ¿qué está anticipando esto? ¿Sí? Si es un elemento de anticipación. Bueno, justamente en base a eso, lo que tratamos de analizar, ¿sí?, es nosotros que utilizamos somos parte de la escuela heliotista con Rubén, lo que utilizamos es la secuencia Fibonacci. ¿Qué es la secuencia Fibonacci? Es que la suma de los dos números da el siguiente: 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, y así sucesivamente. ¿Sí? La parte importante de la secuencia se da entre los números 5, ¿sí?, y 144. Pero con lo cual, si nosotros esta secuencia, Elliott la incorporó al mercado financiero para ver hacia dónde pueden darse los movimientos del mercado de cara al futuro. ¿Sí? Con lo cual, si nosotros hacemos un repaso de cuál es la historia argentina, obviamente estamos todos hablando del 2015, ¿no es cierto? Todos estamos constantemente diciendo, en 2015 no sé qué va a pasar, algo va a cambiar, pero no sabemos qué va a ocurrir. Sí, obviamente no es casualidad que justo en 2015 se cae un ciclo de mercado. No de mercado, sino de la economía argentina y de la sociedad. Pero si nosotros hacemos un repaso, 13 es un número de Fibonacci. Y si nosotros hacemos un repaso de la historia económica y social argentina, vemos que si nos paramos en 2015 y vamos 13 años para atrás, fue el peor momento de la crisis económica argentina, en el año 2002. ¿Sí? Si vamos 13 años para atrás, nuevamente caemos en 1989 con la crisis de la hiperinflación. También un momento muy difícil para la economía. Si vamos nuevamente 13 años para atrás, vamos a caer en 1976 en el inicio de la dictadura militar. Y también, que posteriormente fue un momento muy difícil para la Argentina. 13 años nuevamente para atrás caemos en 1963, que en 1962 ganan los peronistas como gobernador en la ciudad de Buenos Aires y a los militares no les gustó, lo destituyen a Frondizi, entra Guido y recién en el 63 entra Ilia con el 25% de los votos. Y finalmente, si caemos en 1950, ese fue el punto de quiebre del peronismo, fue el mejor momento de la primera época del peronismo en 1950 y después de eso tuvo el cambio de modelo, se tuvo que comer las dos sequías de 1951-52, no pudo revertir la situación y en el 55 cayó nuevamente la dictadura militar de la Revolución Libertadora. Con lo cual, si decimos, bueno, hay ciclos de 13 años constantes en Argentina, importantes, son momentos de quiebre, de ruptura, de cambio de lo que venía
hacia otra cosa, mejor o peor, pero cambio lo que venía hacia otra cosa. Y a partir de ahí decimos, bueno, si el mercado está subiendo de la manera que está subiendo, y si el mercado es un elemento de anticipación que va a estar reflejando en una segunda instancia algo que puede venir de cara al futuro, y estamos ante un eventual cambio de ciclo, bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que va a venir? Entonces, a partir de ahí, obviamente, nosotros nos preguntamos, decimos, bueno, ante un cambio de ciclo y viendo cómo está comportando el Merval, nos preguntamos, ¿se vendrá un bull market de la economía? Es decir, este escenario positivo que estamos percibiendo en el mercado financiero, ¿se podrá en una última instancia trasladar a la economía? ¿Sí? Obviamente, los que hacemos estudios de ciclos, quizá tratamos siempre de adelantarnos a lo que están pensando de la gente común, digamos, para decirlo de una manera, que no hace estudios de ciclos. Entonces, a partir de ahí, creemos nosotros de que en algún momento el optimismo que se está viviendo de un punto de vista en el mercado bursátil, ¿sí?, va a ser trasladado a la economía. Ahora bien, lo que está ocurriendo en Argentina es prácticamente demencial, o sea, es irracional. El Merval es desde el punto de vista el más irracional de todos, porque no está reflejando absolutamente nada de lo que estamos viendo en la economía. Cuando eso se corte y el mercado empiece nuevamente a preciar elementos que sí están viéndose en la economía, como en la mayoría de los mercados, bueno, ahí es donde tiene el upside de Argentina, ¿sí?, que todavía no lo vimos, ¿sí? Bueno, siempre nos preguntamos, digamos, bajo estas condiciones de las que mencionaba justamente Julián, digamos, esto de que los mercados muchas veces suben en el descontento generalizado, ¿sí?, y sorprenden a la mayoría. Siempre preguntamos entonces qué es lo que en definitiva el mercado se pondera, ¿no? La pregunta del millón es eso, ¿qué es lo que se pondera en los mercados? ¿Son las noticias o es la expectativa, sí? Y ustedes seguramente van a llegar rápidamente a la conclusión de que son las expectativas, digamos, el mercado se mueve con cierta anticipación, ¿verdad? Y indudablemente uno trata todo el tiempo de inferir eso, digamos, ¿no? Sin tener certeza. Tomando un poco, por ahí estaba Claudio Suchovic tomando un poco las palabras que siempre él menciona, si algunos seguramente ustedes lo vieron en alguna presentación. Claudio siempre dice, a mí me preguntan qué vale la bolsa, qué vale la soja, qué va a valer, qué va a hacer el dólar, qué va a hacer las acciones, y dice, la verdad que yo no sé qué va a hacer. Bajo esa condición, y ustedes tampoco saben qué va a hacer, bajo esa condición lo que tenemos que preguntarnos nosotros es, ¿qué vamos a hacer nosotros sabiendo de lo que viene es incierto, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ese punto, cuando uno se establece en ese punto, de alguna forma, trata de eventualmente ir con un cierto alineamiento de cautela, saber que el capital es lo más importante, ¿sí? Pero siempre tratando de trabajar sobre ciertos lineamientos. Para nosotros los ciclos son importantes, nosotros como parte del análisis técnico entendemos la ciclicidad y entendemos la ciclotimia, lo que hablamos al principio, ¿sí? Recién Julián le explicó muy bien, digamos, periodos donde esto yo se los mencioné también, me acuerdo del año pasado, ¿sí? Periodos donde justamente la economía argentina ha estado particularmente mal, si se puede decir, ¿sí? Donde hubo periodos de crisis, periodos de quiebre, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es el periodo donde eventualmente estamos bien? ¿Sí? Si eventualmente siempre estamos mal. Bueno, la idea es que no, digamos, ¿sí? En general, cuando repasamos, hay periodos donde estuvimos más estabilizados, si se quiere, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno ve que yo le mostré la vez pasada que el Merval tiene un ciclo, recién hablamos de la economía, ahora hablamos un poquito del Merval, ¿sí? Tiene un ciclo de 60 meses continuos, ¿sí? 60 meses continuos, o sea, son 5 años, ¿sí? Donde eventualmente tenemos un periodo, fíjense cómo se ha venido trabajando. Yo tengo base de la Bolsa Argentina del 89 hasta ahora. Y si ustedes se fijan, en el 89 nosotros vemos que el mercado tuvo desde el 92, techo histórico, ¿sí? Con la convertibilidad. Del 92 al 97, pasaron 60 meses, el mercado hizo un techo, fue la única oportunidad que lo hizo. Y si después vemos la siguiente secuencia de comportamiento, vemos que si yo sigo jugando con los 60 meses, damos un tamaño donde tuvimos techo en el 97, piso en el 2002, techo-piso. Luego tuvimos un periodo de piso-techo 2002-2007. Luego entre el 2007 y el 2000, siempre esto en términos de dólares, ¿eh? Siempre estamos hablando en términos de dólares, ¿no es cierto? Luego del 2007 al 2012, techo-piso, ¿sí? Y del 2012 nosotros creemos que está en un nuevo ciclo alcista de 60 meses, que está en desarrollo, indudablemente, como ustedes ven, ¿sí? Donde debería extenderse hasta el año 2017. ¿Cómo se potencia esto? Bueno, primer dato es decirle lo relevante que han sido, yo se los comenté la vez pasada, yo me acuerdo que el año pasado, cuando hicimos la conferencia, les comenté del mes de junio. El mes de junio es un mes bastante interesante, la bolsa siguió subiendo un poquito más hasta septiembre y después entró en ese proceso correctivo que tuvimos a finales del año pasado, ¿no? Junio del 2002 fue el techo de la bolsa, ¿sí?
Junio también acá en el 2007, cerca de junio del 97, tuvimos un techo. Esto, acuérdense, en el peor momento del 2002, ¿cuándo fue? Esto fue en el 92, esto fue en el 2002, fue justamente en el junio. ¿Sí? Cuando el dólar, acuérdense que devaluamos a 1.40 en enero, cuando hubo en el 2002 estamos hablando, ¿sí? Y nos fuimos hasta 4 pesos, ¿se acuerdan? En junio, en el peor momento, ¿sí? La bolsa alcanza $52. Eso es lo que valía la bolsa argentina, el índice global, ¿sí? Junio del 2007, siguiendo la secuencia, te muestra indudablemente que junio es un mes particularmente importante. Uno puede pensar de todas formas de que el mercado, digamos, como estamos todavía con proyección, antes, el anterior, como estamos con proyección hasta el 2017, podemos pensar que todavía tenemos recorrido. Y efectivamente eso es lo que creemos, sinceramente creemos eso, ¿sí? Creemos que el mercado tiene un recorrido todavía para extender este movimiento de alza hasta el 2017. Ahora, este comportamiento, como ustedes ven, los mercados no son lineales, sino que el mercado va escalonando. Y lo que nosotros, el desafío que tenemos como analistas y ustedes como inversores o como seguidores del mercado, es tratar de no tropezar en esos escalonamientos, ¿sí? Acompañar la tendencia de fondo, ¿sí? Sin tropezar demasiado, si se quiere, en esos escalonamientos que el mercado va haciendo. Si vamos a la siguiente, fíjense, esto se lo mostré también el año pasado, pero es importante para ir reflotándolo en el anterior. Fíjense el ciclo del dólar en Argentina, lo que les comentaba recién Julián. El ciclo de abajo, la parte mala de Argentina, que nos muestra, que tiene 12, 13 años. Aproximadamente, y eso nos lleva a que entre 2014 y 2015 debía haber un momento malo para el dólar. Cuando yo pongo ahí, peor momento del dólar es para el argentino, es decir, un dólar caro, ¿estamos de acuerdo? Nosotros como argentinos nos es difícil acceder a un dólar, tenemos un dólar caro eventualmente. Hoy con cierta revaluación, digamos, en el último periodo, ¿sí? Pero cierto es decir, en general tenemos un dólar caro, ¿sí? Acuérdense, en 2014 devaluamos, ¿ok? Y si vamos a la parte de arriba, es decir, ¿en qué momento teníamos bueno? Fíjense, lo hablamos la vez pasada, año 87, mejor momento del plan austral, ¿sí? Si hago 10 años hacia adelante, el ciclo de un dólar así, donde el dólar es fácil o es accesible para el argentino, te da el año 97, es decir, teníamos un 1-1 en ese momento, era el mejor momento de Menem en esa oportunidad, ¿sí? Grupo Excel venía a comprar empresas acá a Argentina, teníamos una convertibilidad 1-1, o sea, es decir, al argentino el acceso al dólar no era difícil. Si seguimos 10 años hacia adelante nos da 2007, el mejor momento de Kirchner, es decir, un dólar estabilizado aproximadamente en los 3 pesos, luego de toda la crisis que tuvimos. Y si yo sigo haciendo ese escalonamiento, esa ciclicidad, me lleva a que el 2017 nuevamente deberíamos estar en un periodo estable. Si nosotros retrocedemos, digamos, en la idea nuestra de que los mercados habitualmente cierran los ciclos al alza, ¿sí? Hoy estamos en un ciclo al alza, como hablamos recién. Cierran los ciclos al alza, digamos, con buenas noticias y con cierto comportamiento de estabilidad en la economía. Entonces, esto estaría asociado a lo que estamos mencionando anteriormente, ¿sí? Estaríamos asociado a que hacia el 2017 deberíamos tener indudablemente un mercado que extienda el escalonamiento alcista, donde la economía ya debería estar mostrando cierta estabilidad y seguramente donde hay mayor convencimiento generalizado de que las cosas van a estar bien. Eso es lo que ustedes tienen que eventualmente ir apreciando. Que con el periodo de mercado al alza, lo que te va anticipando son buenas cosas, que van a venir buenas cosas. Y eso se va a ir apreciando de a poco, digamos. Si el mercado se anticipa a todo eso, ¿sí? Nosotros entendemos que justamente cuando lleguemos a instancias más cercanas al techo, ¿sí? Justamente es donde todos vamos a estar hablando de la bolsa, aquellas personas más alejadas, no personas que están más cercanamente con la información, sino las más alejadas de la bolsa son las que comienzan a llegar al mercado, ¿sí? Por ánimo de participar de eso. Hemos dado muchos ejemplos, me acuerdo que el año pasado también les di el ejemplo de lo que fue la soja en su oportunidad, a gente que no estaba en soja, cuando la soja subía decía, quiero participar de ese negocio. En el 2011 todos querían comprar oro, ¿sí? O sea, el mercado se va, como que nosotros los participantes nos vamos sumando, ¿sí? Pero acá muchas veces nos vamos convenciendo tarde, ¿sí? El mercado se va anticipando a todo eso. Indudablemente el alza de bolsa se está anticipando a muchas cosas. Ahora, la pregunta es, usted me puede preguntar, ¿pero por qué no podríamos ser que estamos en la parte final ya? Porque la bolsa subió mucho. Es decir, sabemos muy bien que porcentualmente la bolsa argentina subió muchísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no podemos estar en la parte final? Bueno, esto también se lo mostré la vez pasada, ¿sí? Nuestra principal lectura es que no tenemos sintonía de techo, ¿sí? Seguramente si yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto creen que la bolsa va para arriba?
digamos, lo primero que me van a preguntar ustedes, no lo voy a hacer porque son muchos, pero lo primero que me van a preguntar es, bueno, dependiendo de los plazos, van a decir, ¿sí? Bueno, si de corto plazo, de mediano plazo, ¿sí? Pero en general yo le digo, bueno, pero ¿comprarías acciones de acá en vista hasta el 2017 que estamos diciendo nosotros? La mayoría de ustedes me diría que sí. ¿Estoy equivocado o no? ¿Quién no compraría de acá al 2017? O sea, todos comprarían, ¿sí? Entonces, indudablemente ven un posicionamiento del mercado, ¿sí? La mayoría de ustedes creen, ahora, si yo hacía esta misma pregunta hace 3 años atrás, no sé si todos dirían que sí eventualmente, ¿estamos de acuerdo? Es decir, se va generando un convencimiento, pero lo bueno de esto es que el convencimiento que tenemos acá, porque ustedes están participando de esta charla, ¿sí? La calle todavía no se enteró, y eso para mí es bueno, digamos, ¿sí? Es decir, el mercado va acumulando nuevos participantes y la gente se va convenciendo, pero de a poco, ¿sí? Creo que cuando la calle se entere y eventualmente todos quieran participar, seguramente ahí nos está agotando, ¿sí? En el mientras tanto creemos que hay recorrido. Pero este recorrido no va a ser lineal, ¿sí? El mercado, ¿qué tiene que tener? ¿Cuáles son las sintonías que tiene que tener el mercado desde un punto de vista técnico para que eso mostrar ciertas señales de agotamiento? El primer tramo es el volumen. Cosas simples, sin entrar en muchos tecnicismos, ¿sí? Cosas simples. Miren lo que fue Bull Market, cuánto operaba la bolsa argentina en el año 97, cuando estábamos en el techo del 97, ¿sí? Operaba un promedio diario de 40 a 50 millones de dólares, la bolsa argentina, ¿sí? ¿Cuánto operaba ahora? ¿Cuánto operaba en el 2007? 50 a 60 millones de dólares. En lo que el mercado está haciendo el techo. ¿Cuánto opera ahora? 20, 25, y estoy siendo generoso, ¿sí? Ayer no llegamos creo que ni siquiera llegamos a 100 millones de pesos. ¿Sí? Estoy siendo generoso incluso, ¿no es cierto? Es decir, indudablemente, acá el capital todavía no entró. Y ustedes dicen, sí, bueno, por el cepo, todo, perfecto. Entonces significa que todavía hay recorrido para decir, todavía hay flujo para participar del mercado, ¿sí? Entonces no creemos nosotros que estemos en la parte final de ese tramo alcista. Creemos que el mercado tiene recorrido hacia adelante y creo que ustedes, sin hacer demasiado análisis técnico y demasiado seguimiento, con ciertos puntos se pueden dar cuenta. El convencimiento que le mencionaba Julián es un punto. Cuando ustedes vean que las noticias empiezan a ser más positivas, seguramente estemos más cerca. Ese positivismo se tiene que trasladar a la cierta euforia, ¿no? Por eso creo que estamos lejos todavía. Eso se tiene que ver en los volúmenes transados. El mercado tiene que transar volumen. Los bull markets, la bolsa transa volumen, hay volumen. No es que se agota, ¿me explico? O sea, la gente quiere participar. Una de las cosas que tiene la bolsa, y eso lo he aprendido hace muchos años, digamos, ¿no? Es que la característica que tiene la bolsa es que lo llamativo de la economía es que supuestamente cuando un precio sube, ¿qué pasa con la demanda? Baja. ¿Sí? Lo habitual es eso. O sea, si yo subo el precio, tiende a bajar la demanda. ¿Sí? La bolsa es al contrario, gente. Cuanto más sube la bolsa, la gente más quiere participar. Entonces, es como irracional, digamos, ¿sí? Entonces, ese agente más se sigue sumar justamente a esa fiesta, entre comillas, ¿sí? Entonces, yo creo que indudablemente el mercado está subiendo y, sin embargo, la gente todavía está temerosa. Yo dividiría en segmentos. La gente informada ya está participando del mercado. ¿Sí? La gente más cerca de la información está participando del mercado. La gente alejada de la información es la que todavía ni se enteró de que la bolsa está subiendo y ni se enteró todavía de que cómo se mueve una acción. Yo creo que ese justamente es el tramo que todavía recorrido que queda. Y aparte, el volumen no entró. El volumen tiene que entrar de afuera. No se crean que el mercado va a subir por nosotros, ¿sí? Ustedes pueden preguntar, y ahí seguimos con la presentación. Ustedes pueden preguntar, bueno, pero Rubén, ¿y a qué lo asociás vos? Eso es un pensamiento mío, digamos, ¿no? ¿O a qué asociás vos, por ejemplo, el volumen que tuvo ayer la bolsa? O hoy. O creo que hoy hicimos 140 millones de pesos aproximadamente, ¿sí? ¿A qué se asocia ese volumen tan reducido? Mi lectura es que los mercados están expectantes, ¿sí? La mayoría están posicionados. Los que tienen posiciones ya están posicionados, ¿sí? Entonces, es decir, básicamente lo que están esperando, que el mercado suba, ¿sí? El que tiene que entrar nuevamente, es decir, básicamente el que tiene que entrar es el de afuera. Los que están acá, mayoritariamente están posicionados. Si vos hablas con la gente, mismo hice la encuesta acá, y la mayoría dice, no, yo creo que sí, hay que estar comprado. Es decir, muchos de ustedes están posicionados ya, ¿sí? Indudablemente, ¿qué están esperando? ¿Por qué eventualmente venderían? No, porque tengo la inversión a plazo, yo sé que a plazo la bolsa va a subir. Seguramente sería respuesta de ustedes o la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué están esperando? Y están esperando que el mercado siga subiendo, ¿sí? ¿Y con quién va a subir si estamos todos comprados?
Indudablemente que alguien tiene que venir a poner la plata. Y estamos todos expectantes que el que ponga la plata indudablemente sean los de afuera, ¿sí? Que vean el mercado atractivo argentino por los rendimientos y demás, y que sean los que vienen. Entonces, es decir, indudablemente el volumen se va a asociar de afuera, ¿sí? Ahora, el problema que estamos teniendo es que, ¿por qué subió el mercado este periodo? ¿Por qué subió el mercado este trimestre? ¿Qué es lo que se está diciendo habitualmente? Las elecciones. Todos dicen que eventualmente el mercado subió por expectativa. ¿Creen que es cierto? Sí, yo también creo lo mismo. El mercado compra expectativa de cambio, como mencionó Julián, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasaría? Mi pregunta es, ¿qué pasaría? Porque de acá hasta octubre todavía tenemos un tramo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría eventualmente si el mercado no entra a esa liquidez que queremos nosotros, ¿sí? En el corto plazo estoy hablando, y eventualmente a uno de ustedes se cansa de tener las posiciones y quiere salirse, ¿sí? Con volúmenes como los que tenemos, fácilmente el mercado puede corregir. Entonces, seguramente vamos a tener de acá hasta octubre posiblemente un mercado con cierta volatilidad. Es de esperar que eso ocurra. Tenemos volúmenes reducidos, tenemos un mercado que necesita de que lo abastezcan de liquidez para poder seguir subiendo. Los que están posicionados ya no se van a salir seguramente, o al menos se van a salir minoritarios, y los que no entraron básicamente son de los de afuera, ¿sí? Entonces, en definitiva, es como que estamos en un impasse, ¿sí? Un impasse que seguramente eso se va a reflejar en los mercados, al menos en la expectativa que vamos teniendo. Pero la pregunta dice, ¿la bolsa argentina está cara o barata? Y esa es la pregunta desde el millón, ¿no? O sea, ¿qué mido yo para ver si está caro o barato? ¿Sí? Porque tenemos un montón de formas de medir a ver si algo está caro o barato. Y lo peor es que, a pesar de la cantidad de formas que tenemos para medir si algo está caro o barato en la bolsa, es que lo que después termina pasando es irracional. Entonces, ¿para qué sirve? Digamos, esa es la pregunta, ¿no? O sea, hoy el índice Merval completo sería un Facebook, son 2 índices Merval completos, por ejemplo, y capitalización bursátil. ¿Sí? Entonces, es decir, indudablemente, ¿qué es caro y qué es barato para la bolsa? Es la gran pregunta, ¿no? En primera instancia, lo que hicimos es mirar lo siguiente. Fíjense, el primer dato relevante técnico que yo no puedo pasar por alto, que la vez pasada se los dije el año pasado, es que el mercado tuvo la ruptura de los famosos 920, 930 dólares de Merval, ¿sí? Esto ajustado por contado con liquidación, ¿sí? Para nosotros, técnicamente, una ruptura de esta característica, una ruptura histórica, ¿sí? Del año 92, que Merval no superaba los máximos en términos de dólares, ¿sí? Para nosotros, técnicamente, es una señal clarísima de bull, ¿sí? Y estamos expectantes, estamos diciendo que el mercado va a seguir subiendo, y si nos ajustan un poco, decimos, bueno, el ciclo no va hasta el 2017, perfecto. Ahora, ¿qué debería haber pasado en la bolsa justamente para que el mercado siga escalonando de manera directa? Debería haberse incrementado el volumen, no reducido. Y eso nos pone en un estado al menos de cautela, ¿sí? Como yo diría, en un semáforo sería una luz amarilla, simplemente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hice? Lo que hicimos con Julián fue repasar un poco a ver cuáles son los rendimientos de los mercados de nuestros hermanos, digamos, de América, de Latinoamérica. Pusimos también Estados Unidos. Lo tenemos medio lejos como hermano, pero digamos lo ponemos como dentro del continente, ¿sí? ¿Cuáles son los rendimientos? Y tomamos puntos de inflexión importantes que se dieron en el mundo en últimos tiempos, ¿sí? Desde los máximos de los 90, si yo tomo siempre considerándolo en términos de dólares, desde los máximos de los 90 en términos de dólares, ¿sí? Argentina ha subido hasta el momento 27%. Estos son valores a la semana pasada, ¿sí? Pero fíjense que Brasil, que uno piensa, no, Brasil debería estar mucho más alto, ¿sí? Solamente un 42% nada más subió, desde los máximos de los 90, ¿sí? Los que más subieron, bueno, fíjense, México, Colombia, Perú, fueron los mercados que estaban muy abajo y han sido los que más han crecido, ¿sí? Tomamos otro punto de referencia, veamos cuál fue la era Kirchner, es decir, 2013-2015, ¿sí? ¿Qué pasó con la bolsa? En términos de dólares subimos 443%. Ustedes dicen, bueno, ¿pero eso fue poco o fue mucho? Y si lo tomo en consideración lo que subió Brasil, lo que subió México, lo que subió Chile, y la verdad es que no estamos más o menos para la par. No es que subimos mucho menos nosotros, ¿sí? La sensación nuestra es como que subimos mucho menos, ¿no les pasa a ustedes? ¿Sí? Yo cuando estaba haciéndolo incluso a esto, me sorprendí, les soy sincero, ¿no es cierto? Subimos mucho menos. Lo interesante es que, ahora la pregunta es ¿por qué subimos menos? O sea, ¿por qué estamos a la par? ¿Es porque nosotros subimos? Pues sí, es cierto, nosotros subimos, pero también los otros se cayeron, ¿no? O sea, acuérdense de eso, ¿no es cierto? Brasil tuvo un recorte importante, toda Latinoamérica se cayó en este periodo, ¿no?
Fíjense otra cosa, el piso del 2008-2009, o sea, subprime, crisis subprime, todos los pisos que tuvimos entre octubre del 2008 y marzo del 2009. ¿Qué pasó con el resto de los mercados? Fíjense, Argentina ya creció un 318% en términos de dólares, Brasil un 44,5%. Y el resto, fíjense, Argentina es la que más creció. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, el dato, el siguiente. Techo del 2011, es decir, cuando hicimos techo del 2011, enero del 2011, la Bolsa Argentina hace techo y inicia el proceso correctivo hasta el 2012. ¿Qué pasó con la Bolsa Argentina? 10% arriba. ¿Qué pasó con el resto de Latinoamérica? Todo para abajo. La única que subió fue Estados Unidos. ¿Sí? Y finalmente, lo que va llevando hoy en el año 2015. ¿Sí? Fíjense lo que pasó con los rendimientos en el año 2015 hasta la semana pasada. Miren lo que subió Brasil. Brasil en realidad bajó 1,7%. Miren México, está flat. Miren Chile, menos 4%. Colombia, menos 7,5%. Perú, menos 4%. Siempre en términos de dólares. Siempre en términos de dólares. Se está considerando las devaluaciones acá. ¿Sí? Que hubo en Latinoamérica. Y Argentina, 39%. Entonces la pregunta es, ¿qué está caro o barato Argentina? ¿Sí? Le dejo la respuesta. ¿Sí? Esto está ajustado por contado con liquidación. Bueno, como está esto, digamos, va más allá, como esto está ajustado por dólar, en definitiva, es decir, no estamos considerando un tipo de cambio ya a 12, ¿sí? Con una expectativa devaluatoria, digamos, si se quiere, ¿sí? O sea, la pregunta es, bueno, lo que me decís, bueno, si hay un cambio de gobierno, la pregunta es si ese contado con liquidación no sube, ¿me decís vos? Bueno, se supone que no. A ver, hagamos lo siguiente, hagamos la siguiente lectura. Se supone que eventualmente, digamos, si hay un cambio de gobierno es porque la gente lo votó, ¿sí? Hay un poder político nuevo, ¿sí? Con confianza política, ¿estamos de acuerdo? Estamos asumiendo eso, ¿sí? Es decir, hay una elección, gana una persona, entonces tiene el poder político esa persona que gana. Si esa persona que gana eventualmente hace una devaluación, digo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las expectativas de que el mercado del contado con liquidación se dispare también? Y se supone que va a ser baja, se supone, digo, ¿no? Porque en definitiva, si vos tenés un poder político, el que va a subir va a ser el tipo de cambio oficial, no que el tipo de cambio paralelo se siga subiendo, ¿me explico? O sea, lo que va a tender a converger eso, ¿me explico? No que se sigan separando. Diferente sería si eventualmente sí tenemos un disparador, al contrario de lo que espera el mercado, porque ahí sí tenés separación. Lo que pasó en enero, digamos, ¿me explico? En enero del 2014. Vos tuviste devaluación del tipo de cambio oficial, pero también, ¿qué pasó? Todo lo que sube el tipo de cambio oficial también te lo subió el tipo de cambio paralelo y el contado con liquidación. Se supone que quien trae el poder político lo que puede hacer es un ajuste del tipo de cambio oficial, pero no necesariamente tiene que acompañar el otro. ¿Me explico que llegar? ¿Sí? Estamos haciendo suposiciones, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, en todo caso, para no dejarlo afuera a todos los chicos que están, toda la gente, perdón, que están atrás, digamos, que más que nada digo atrás, de lo que están online, ¿sí? Porque no te escuchan la pregunta, si querés lo vamos viendo al cierre, vamos viendo esas cosas al cierre, ¿sí? Pero no quiero dejar, porque si no todo lo que si nosotros escuchamos acá, todos los que están online no escuchan y se quedan afuera. Ahora la pregunta es esto, hablábamos recién de si Ego está barato o está caro. Indudablemente cuando vos ves, nos comparamos con el resto, parecía ser que estamos más o menos igual, digamos, o sea, no estamos ni tan ni muy, ¿sí? Lo bueno de esto es que no agarramos a toda Latinoamérica, digamos, en los techos. Lo bueno es que agarramos Latinoamérica, nos estabilizamos con una Latinoamérica que ya se cayó, ¿sí? Un Brasil que se cayó casi un 40%, un 35%, o sea, toda Latinoamérica ya se cayó, es decir, ya lo agarramos bajo. Entonces lo bueno de esto sería que si los otros suben, también nosotros podemos acompañar tranquilamente, ¿sí? El dato que nosotros creemos con Julián, ¿por qué creemos que la bolsa todavía tiene más recorrido cuando en realidad si nos comparamos con el resto estamos más o menos igual? Lo que nosotros vemos con Julián es que lo que recién justamente Julián les comentó, digamos, ¿sí? Nosotros no vemos que todavía haya sintonía de bull market. Todas estas bolsas latinoamericanas que estamos midiendo, no, tuvieron su bull market, ¿sí? Latinoamérica tuvo su bull market, fíjense, tapa de Time, ¿sí? El ascenso de Latinoamérica, miren cómo daban vuelta al continente. Cuando hablaba de cómo crecía Latinoamérica en ese momento, ¿sí? Ahí está el ETF, justo en el techo del ETF de Latinoamérica. Fíjense la siguiente. Brasil, lo hemos visto, ¿sí? Brasil tuvo su bull market. La gente quería en el 2010, decía, hay que invertir en Brasil, ¿sí? Lula, personaje del año. El Cristo de Rentor que despegaba, ¿se acuerdan en ese momento? Después tuvo que sacarlo Economy diciendo, se echó a perder, se estaba estrellando el Cristo de Rentor, ¿no?
Fíjense México, ¿sí? También el ascenso de México, ¿sí? Allá arriba en el techo del 2012, después vino la corrección, México se cayó un poco menos, pero se cayó. Chile, las empresas tecnológicas que iban a Chile, ¿sí? Justo allá arriba, Chile también descomprimió, ¿sí? Fíjense los porcentajes de crecimiento. Colombia, ¿sí? Santos, tapa de time. Para nosotros sabemos muy bien que tapa de time es techo del mercado, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero, por ejemplo, fue justamente ahí, el mercado que se cayó. Entonces dice, ¿qué se decía en ese entorno 2012? Donde toda Latinoamérica estaba de fiesta, donde todo Latinoamérica tuvo su bull market. ¿Qué se decía Argentina? La dieta de 6 pesos. ¿Sí? ¿Qué se decía acá? No me mientas, Argentina. ¿Sí? 3 periódicos piden que Argentina sea expulsada del G20, es decir, nosotros nunca vivimos esa bonanza de mercado, ¿sí? Y nosotros creemos que el mercado se mueve así, gente. Insisto, volvemos al punto inicial. El mercado se mueve cíclico y ciclotímico, ¿sí? Nosotros nunca tuvimos este proceso hasta allá arriba donde toda la gente quería invertir en Argentina, ¿sí? O sea, tuvimos un periodo donde nosotros crecimos, porcentualmente tuvimos grandes rendimientos, ¿sí? Lo cierto es, pero si vos le preguntás, afuera todavía somos como un mercado de riesgo, ¿sí? Somos como un mercado de riesgo, entonces no hay un convencimiento generalizado que la gente dice, no, yo voy a ir a poner plata en Argentina. Entonces creemos que todavía estamos en la mitad de la tendencia, estamos en la mitad del ciclo. Dijimos que acá el 95% de la gente se convence. Yo no creo que estemos en el 95%. Muchos de ustedes acá, donde me incluyo, estamos viendo esto de que la tendencia va para arriba, que la bolsa ha dado rendimiento, de que lo puede seguir dando en un mediano plazo, ¿sí? Pero cuando hicimos lo mismo, cuando vamos afuera, salimos a la calle, vemos que el contexto es otro. Entonces nosotros nos hacemos la idea que cuando miramos volumen, miramos psicología y miramos varias cosas, vemos que la bolsa argentina está más en el medio del ciclo, en mitad del ciclo, antes de estar en la parte final. Y eso es el punto, digamos, de partida que nosotros tenemos para decir hoy, ¿sí? Que más allá de lo que pueda pasar en el corto plazo, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? El mercado todavía tendría recorrido hacia adelante. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a pasar a un dato bastante interesante. ¿Qué va a pasar con Argentina, digamos, ante ese contexto, si las tasas suben? Porque todo el mundo está hablando de eso ahora, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si la tasa de 10 años sube? ¿Qué va a pasar con los emergentes? ¿Y cómo se ajusta Argentina a eso? Julián hizo un trabajo bastante interesante, que sería interesante escucharlo, porque realmente cuando uno lo ve, es llamativo, ¿sí? Fíjense. Bueno, muy buena la presentación sobre el trabajo, pero no defraudar a nadie. Pero sí, si ustedes, a mí los domingos a la noche me gusta mucho leer el diario y ver qué es lo que se está diciendo, qué sé yo, en Wall Street Journal o distintos lados que se habla mucho sobre la economía y sobre el futuro de los mercados y demás. Con lo cual, ustedes van a ver permanentemente, que eso seguro lo van a identificar porque lo vemos, es que se dice constantemente, cuidado con los emergentes ante un escenario de suba de tasa de Estados Unidos. O cuidado qué es lo que va a ocurrir en el mercado cuando suba la tasa de Estados Unidos. Es decir, ese proceso de suba de tasa se llama en inglés tightening. Cuando la tasa cae se llama flattening. Entonces están todo el tiempo diciendo, cuidado con el tightening en los mercados emergentes y principalmente sobre también la deuda. Pero principalmente cuidado con los activos de riesgo relacionados con activos emergentes. Ahora bien, yo me planteé analizar qué es lo que realmente ocurre con los activos de los emergentes cuando sube la tasa de Estados Unidos y cuando cae la tasa de Estados Unidos. ¿Cómo impactan los precios? ¿Sí? Entonces los emergentes dependen permanentemente de los flujos de capitales. ¿Por qué? Punto número 1, porque los emergentes necesitan constantemente sobre inversiones de desarrollo y demás. ¿Sí? O sea, desarrollo de infraestructura y demás tipos de proyectos. También para el repago de su deuda, para establecer mantener estabilidad de tipo de cambio, ¿sí? Y el control inflacionario, muchas veces producto de que los precios se ajustan por el tipo de cambio, ¿no? Con lo cual es importante que los emergentes reciban capitales como para mantener ese tipo de estabilidad. ¿Sí? Si pasamos a la próxima. Si pasamos a la próxima, ¿sí? Entonces, hay dos escenarios principales. El primer punto de lado es que si la tasa americana cae, flattening, ¿sí? Hay entrada de capitales, es decir, hay capitales baratos. Y hay algún economista, esto también lo pueden ver desde el punto de vista del modelo de Mandel-Fleming. Pero si cae la tasa de Estados Unidos, ¿sí?
hay capitales baratos y eso es un ciclo virtuoso para los emergentes. ¿Por qué? Porque entra el dinero a los emergentes, ¿sí? Pasamos a la próxima. Y entonces a partir de ahí es un proceso virtuoso donde entran los capitales, se hacen las inversiones, ¿sí? Si hay una estabilidad del tipo de cambio, no hay procesos devaluatorios, ¿sí? No hay problema de crisis de pago de deuda producto de la suba del tipo de cambio, etcétera. Con lo cual, si entonces decimos hay un escenario virtuoso para los emergentes, ¿qué hacemos? ¿Vamos long o vamos short? O sea, ¿compramos o vendemos emergentes? Bueno, en general decimos, bueno, ante una suba, ante una caída de la tasa, compramos emergentes. Ahora bien, cuando la tasa americana sube, eso es lo que se está hablando hoy, cuando la tasa americana sube, es el proceso de tightening, que es un riesgo en realidad para los emergentes. ¿Por qué? Porque si mañana la tasa de Estados Unidos se va a 5%, yo que invierto en Argentina, ¿por qué voy a invertir en Argentina si al risk free puedo ir al 5%? Entonces los flujos salen de los capitales de emergentes porque representa mayor riesgo y se van a los países centrales, como Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, eso produce una salida de capitales y en consecuencia podría generar una crisis desde el punto de vista económica. ¿Por qué? Porque la salida de capitales puede generar problemas devaluatorios, a su vez puede generar problemas en los pagos de deuda en términos de dólares, caída de las inversiones, probablemente procesos inflacionarios, justamente porque los precios se ajustan por el tipo de cambio. ¿Sí? Con lo cual, hay un potencial problema, una potencial crisis en los mercados emergentes. Estos son los argumentos muy racionales que se hablan en los artículos hoy. Cuidado con los emergentes porque la suba de la tasa de Estados Unidos puede generar problemas en la deuda, problemas en el tipo de cambio y problemas en los emergentes, con lo cual no compren emergentes. Es más, hasta parece que dirían, vayan cortos, vendan todo lo que puedan de emergentes. Con lo cual ahí está. Si nosotros decimos sube la tasa americana, se da el proceso de tightening, vamos short, o por lo menos no compramos. Y si se produce la caída en la tasa americana, ¿sí? es una situación virtuosa para los emergentes, con lo cual vamos long, compramos. A partir de todo lo que está comentando, digamos, Julián, de que creo que lo de la tasa es bastante interesante, cuando me lo mostró realmente me quedé un poco también, digamos, no, me sorprendió sinceramente, ¿no? Y llegamos a la conclusión con Julián, que el problema no es que la tasa vaya subiendo, sino el problema es cuando la tasa ya subió, digamos, ¿no es cierto? Ese es el problema, digamos, ¿no es cierto? Mientras tanto, todavía tenemos recorrido. Entonces, hoy, ¿qué podría pasar con la tasa, digo, con los mercados emergentes si va la tasa de 2.30 a 3.30, según el estudio de Julián, y el cual yo comparto? Indudablemente parecía ser que el mercado podría acompañar tranquilamente. Al menos así ha mostrado, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a la parte, digamos, ahora de proyección un poco, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que estamos viendo en el mercado. Bueno, el primer dato que les comenté fue lo que les comenté al principio, ¿sí? La bolsa argentina rompiendo los máximos en términos de dólares, ¿sí? Técnicamente es muy importante para nosotros eso, ¿sí? Porque el mercado, indudablemente, el quiebre técnico es relevante, o sea, nunca lo ha hecho, ¿sí? Lo que me pasa en este momento es que no tengo un mercado con condiciones, si se quiere, que me den sustentabilidad a este quiebre. ¿Y cuáles son las condiciones que mencionábamos? Justamente la que hablábamos recién. El hecho de que, por ejemplo, el volumen no esté acompañando. Por ejemplo, ¿sí? Si vamos a la siguiente, fíjense lo siguiente. ¿Cuál es el riesgo que vemos hoy en Argentina? Hoy. Estamos ya viendo hoy en cara hacia adelante. ¿Sí? Dijimos que somos alcistas. Quiero remarcar eso. Somos alcistas. Creemos que el ciclo Argentina va a ir hasta el 2017. Seguimos apoyando esa idea, ¿sí? Sin embargo, como bien les mencionamos, no me quiero eventualmente quedar atrapado en un recorte. Porque esos recortes quedaron demostrados que son fuertes, son abruptos y pegan duro. Sin ir más lejos de lo que pasó en septiembre y diciembre del año pasado, ¿sí? Que incluso en junio pasado, aquellos que estuvieron en junio, lo hemos advertido de alguna forma, que dijimos, cuidado que acá a fin de año pueda haber un recorte. Bueno, lamentablemente tengo que decir algo parecido ahora, ¿sí? Parecía ser que hoy por hoy no tengo sustentabilidad o características de sustentabilidad en los quiebres, ¿sí? Yo digo, bueno, al menos eso me mantiene alcista de fondo, pero precavido de corto plazo. Yo creo que el mercado compró muy rápido las expectativas, digamos, de una forma, y todavía le queda tiempo. Entonces, más bien, no me inclino a pensar, no me animo, sinceramente se lo digo, no me animo a jugarme a grandes bajas de la bolsa argentina, le soy sincero, pero sí que puede haber un periodo de cierta volatilidad, cierto comportamiento por ahí de inestabilidad, ¿sí? Creo que de acá a octubre puede pasar eso. ¿Qué pasaría en términos de dólares? Entonces ustedes me pueden preguntar, pero Rubén, una vez que rompió los máximos en términos de dólares, ahora me decís que el mercado puede recortar. Bueno, técnicamente, aquellos que hacen análisis técnico saben que siempre después que viene un quiebre técnico importante, el mercado siempre te puede hacer lo que técnicamente denominamos pullback, un regreso, ¿sí? Y ese pullback es tranquilamente decir, aquella zona que anteriormente, me parece el anterior, que anteriormente actuó como zona de resistencia,
¿sí? Como zona de contención al alza. Eso es una resistencia para aquellos que no están familiarizados con análisis técnico. Es un nivel de contención de un mercado que viene al alza. Generalmente, cuando ese nivel de contención es superado y ese nivel es importante, lo que termina haciendo es un pullback, es decir, rompe, el mercado regresa y lo que anteriormente era resistencia, ¿qué pasa? Pasa a actuar como soporte, como un nivel de contención, sea la baja. Entonces, lo que nosotros estamos alertados, el próximo, lo que estamos alertados es lo siguiente, es decir, vemos un mercado que el quiebre no ha sido consistente, al menos no tiene características consistentes, principalmente por el volumen que hablábamos, es un punto para nosotros importante, ¿sí? Y que si el mercado no se le empieza a incrementar el volumen de manera ahora, ¿sí? Si en los próximos días no vemos un mercado que empiece a duplicar los volúmenes, ¿sí? Obviamente duplicar el volumen de ayer es mucho más fácil, ¿no es cierto? Pero estamos diciendo decir, que el mercado ya empieza a tener un piso de 300 millones aproximadamente, que uno vea eso reflejado en los precios, que hay una sustentabilidad en el comportamiento, entonces tenemos este riesgo. Tenemos el riesgo que tras el quiebre el mercado que te haga la devolución, te haga el regreso. Y el regreso para nosotros sería transitorio, va a ser compra. A ver si quiero dejar claro esto, va a ser compra. Pero nada más que en términos de dólares, si eso ocurre, es casi un 15% abajo, un 20% abajo en términos de dólares. Y yo quiero eventualmente sacarle ese dolor de cabeza si eso ya ocurre. Entonces, es decir, veo un periodo de cierta inestabilidad, al menos de acá a octubre, donde el mercado eventualmente te puede devolver algo, ¿sí? ¿De qué forma lo evitaríamos? La forma que ustedes tendrían que ver para evitar justamente tiene que ser que ver justamente el volumen. Ver que el volumen se vaya incrementando, ¿sí? Vamos a la siguiente. Fíjense en Merval en pesos, ¿sí? Si nosotros vemos que el mercado todavía tiene potencial, sí. Digamos, si va a buscar la parte superior del canal que ustedes ven ahí, en términos de pesos, eso te llevaría aproximadamente que el Merval vaya a los 14.000, 15.000 puntos. La pregunta es, ¿cómo va a ir el Merval a 14.000, 15.000 puntos? Porque sabemos, como bien decía recién Julián, el Merval está medio desvirtuado en el índice, ¿sí? Por sus ponderaciones, ¿no es cierto? Dependemos, como que hoy le prendemos la vela a Petrobras para que suba, para que no nos tire abajo el Merval, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, es decir, es un punto interesante. Ahora, el tema es, si vamos hacia allá, ¿sí? Creemos que el mercado aún así puede generar devolución. Es decir, o el mercado hizo un techo temporal ahora, o eventualmente puede hacerlo con un rally adicional. Sin embargo, vemos que estábamos en una zona eventualmente donde el mercado te puede devolver. Ustedes me pueden preguntar, pero Rubén, ¿qué harías? ¿Devolverías posiciones? Ya vamos a ir a las conclusiones, ¿sí? Pero devolverías posiciones y digo, no, cuidado, yo creo en el bull market de Argentina, ¿estamos de acuerdo? No quiero ponerlos negativos, lo que quiero decir, ponerlos de precavido. Cuidado con la sobreexposición, ¿sí? Cuidado con la sobreexposición, porque el mercado me puede generar el regreso. Y ha demostrado que cada regreso es un dolor de cabeza, o sea, porcentualmente es un dolor de cabeza. Entonces, es decir, es interesante ir trabajando y ir gestionando, ¿sí? Vamos a la siguiente. Fíjense el volumen acá, ¿eh? Miren el volumen cómo cae, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bueno, pero ¿qué pasa con el Merval argentino? Porque este de alguna forma refleja un poquito más la realidad, si se quiere, ¿sí? No tiene Tenaris, no tiene la ponderación de Tenaris y de Petrobras, entonces es decir, ya no es un Merval tan petrolero como el Merval que seguimos, ¿sí? Y lo que nosotros vemos justamente es que este índice sí alcanzó máximo histórico nuevamente, y vemos lo mismo, vemos que los mínimos, si se quiere así a corto plazo, los mínimos que alcanzamos la semana pasada, en muchas acciones, es el punto. O sea, o despegamos, o el despegue que tuvimos ayer en Galicia y el despegue que tuvimos hoy, por ejemplo, en YPF, o despegamos ya, o si nos caemos por debajo de los mínimos pasados, ya entramos en la fase correctiva un poco más grande, ¿sí? Algo más grande que va a ser de corto plazo, ¿sí? Pero que no va a afectar la tendencia de fondo, ¿sí? Eso es lo que estamos expectantes. Si el mercado de acá mañana consolida el rally de hoy, consolida el avance, creemos que todavía tenemos un recorrido, pero un recorrido limitado, es decir, ¿sí? Y eso tenemos que estar atentos. Fíjense, dado esto de las ponderaciones, dado esto dependiendo de qué Merval tengo que mirar, qué indicador tengo que mirar, ¿sí? Lo que hice, esto lo hago muchas veces cuando sigo el mercado de agro, ¿sí? Es decir, hago un ratio básicamente, ¿sí? Uno versus el otro, cómo se han movido. Y nosotros vemos que justamente ahora el Merval, justamente por el rally de Petrobras, el Merval, o sea, esto es Merval versus Merval argentino, ¿sí? Cuando sube es porque sube más el Merval, el que siempre seguimos, y cuando baja porque, sube más el Merval argentino, si se quiere, ¿sí? Entonces, si vamos a ver, dividimos uno sobre el otro, vemos que en los periodos donde la bolsa sube, donde el mercado es positivo, por ejemplo, entre el 2009, que fue el techo post-subprime, digamos, del piso, perdón, de subprime, hasta el 2011, hasta enero, tuvimos que el ratio baja, es decir, el Merval, cuando sube el mercado, el Merval argentino sube más que el Merval, ¿sí?
El periodo, fíjense, donde el Merval sube más que el Merval argentino, ¿dónde es? Entre el 2011 y el 2012, justamente en el periodo que, ¿qué pasó con la bolsa? Se cayó, ¿sí? Y ahora estamos en esa etapa donde el mercado está recuperando, donde el Merval argentino actúa como defensa, si se quiere, contra el Merval común, que habitualmente seguimos, actúa como defensa del Merval argentino. Ahora les quiero decir una cosa, esto yo les mostré de acá del 2009 hacia adelante. ¿Qué pasó con este ratio hacia atrás? Es decir, ¿qué pasó en momentos donde Argentina tenía una moneda medianamente estable, donde la economía argentina crecía? Estamos hablando entre el periodo entre el 2003 y el 2007. Bueno, los dos se equiparaban, es decir, los dos subían. ¿Me explico? Entonces, en general, vamos a ver que el Merval pasa a ser nuevamente el más importante. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si eventualmente vamos a buscar una estabilidad hacia adelante, ya sea con el nuevo gobierno, ¿sí?, hacia adelante, o que sea cual fuese la bandera, digo, más allá de eso, ¿no es cierto? O sea, si eso realmente va a ocurrir, lo que me muestra es que esto tiene que subir hacia adelante, ¿me explico? Que el Merval va a seguir siendo referencia. Hoy por hoy, lamentablemente, vamos a seguir rezándole en el 2015 a Petrobras. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes saben que el índice Merval pondera justamente, las ponderaciones están asociadas a los volúmenes transados. Y hoy Petrobras sigue siendo uno de los volúmenes más transados, así que por lo menos por 5 meses más vamos a tener Petrobras, ¿sí? Y si Petrobras, como subió mucho, también puede recortar, ¿sí? Entonces, esos golpes pueden sentir el mercado. Entonces, tengan en cuenta eso. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer análisis técnico, allá por el año 96, estudiando Dow, Charles Dow, ¿sí? Charles Dow nos decía, dentro de la teoría Dow, no voy a entrar en tanto tecnicismo, ¿no? Pero me acuerdo que decía, las medias descuentan todos. Y él hablaba de las medias, hablaba de los índices. En ese momento, digamos, lo que seguían eran las empresas de ferrocarriles, estaba hablando de 1890, ¿sí?, en Estados Unidos, y decía, bueno, ¿para qué voy a seguir empresa por empresa y yo lo que puedo hacer es generar una media, una ponderación de estas empresas, y mirar el índice, y veo si el índice va para arriba o el índice va para abajo, la media va para arriba o para abajo? Hoy por hoy está todo desvirtuado ya eso, ¿sí? Hoy mirar el índice hasta es riesgoso, justamente por lo que les comentaba recién Julián, ¿sí? Porque está desvirtuado eso. Hemos tenido periodos donde subía solamente Petrobras y todo el resto se caía hace poquito, algunas semanas atrás, y la bolsa que hacía subía, ¿sí? Entonces, es decir, esa situación la hemos vivido en la bolsa argentina. ¿Saben cuándo? No sé si se acuerdan, en la época de Tenaris. ¿Se acuerdan en el año 2006? ¿Sí? Donde Tenaris, lo único que subía era Tenaris. Si tenías Tenaris estabas contento, si tenías el resto es como que estabas medio, ¿sí? Entonces, es decir, justamente hoy por hoy estamos jugando con la idea, fíjense las divergencias que tienen la bolsa argentina. No quiero entrar en tanto tecnicismo, insisto, pero fíjense los indicadores, cómo van bajando el indicador mientras que los precios van subiendo. Eso se llama una divergencia bajista, lo que se llama el análisis técnico. Te muestra debilidad de la tendencia en curso. Con esto que estamos diciendo, creo que de corto plazo el mercado tiene posibilidades de rally, pero cuidado que si te quiebra la zona de mínimos que alcanzamos la semana pasada, puede ser que entremos en una corrección. Y esa corrección nos va a demandar seguramente algunas semanas, un par de meses, pero para nosotros va a ser compra. Va a ser el pullback luego del quiebre de dólares, ¿estamos de acuerdo? Va a ser compra y tenemos que estar preparados a eso. No tenemos que estar, y guarda, como todas las correcciones. ¿Qué les pasó a ustedes? Yo les pregunto a ustedes, y también los que están online, ¿no? Digo, ¿qué les pasó? Tratamos de volver atrás. ¿Qué les pasó en diciembre pasado? ¿Tenían miedo o no tenían miedo? Sí, yo también tenía miedo. Y soy analista y también tenía miedo. Y sigo esto todo el día, ¿eh? Llega un momento y uno empieza a desconfiar. Che, ¿parará esto? ¿Sí? Eso genera el mercado. Cuando el mercado cae, te genera la duda. Ese es el problema. Que hoy estamos convencidos de que el mercado va a subir, pero cuando el mercado se cae, genera la duda. Entonces, por eso mismo hay que estar medianamente liviano, digo yo, ¿no es cierto? Tenemos que estar de la mente prepararnos que si eventualmente se ocurre, cuáles son los riesgos potenciales que yo puedo asumir y cuál es lo que no puedo asumir. Si el mercado va para arriba, ese será un problema, digamos, feliz, como se le llama, ¿no es cierto? Porque siempre nos acomodamos, ¿estamos de acuerdo? El problema es si el mercado eventualmente hace el ajuste. Bueno, para conclusión, ¿sí? Siempre menciono las 3 preguntas que eventualmente siempre nos hacen todos nuestros clientes, que tienen que hacerse, digamos. Un técnico debe responder, ¿sí? Al menos lo que uno trata de hacer, ¿sí? La primera pregunta que me hace el cliente es ¿qué hago? ¿Compro o vendo? ¿Sí? El primer punto es ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer en el mercado? Nosotros decimos que la proyección es alcista hasta el 2017, ¿sí? Pero decimos con posibilidad de interrupción temporal en el transcurso del presente año. Básicamente vemos un mercado con ciertas señales de debilidad actualmente, que si no se inyecta rápidamente volumen, el mercado, alguno de ustedes va a querer eventualmente
tomar la ganancia y eventualmente se puede generar ese ajuste. Con un mercado que tiene volumen muy bajo, rápidamente el mercado lo descomprimís. A eso quiero llegar. Un recorte de Petrobras luego de lo que subió te puede descomprimir el mercado, ¿me explico? Entonces necesitamos un mercado con mucha sensibilidad. Yo lo que les digo es, si eso ocurre, no se asusten. Creo que eso va a ser compra, cuidado. Vamos hacia adelante. ¿Qué compro, qué vendo? Sí, bueno, perfecto. Creemos que hay que estar comprado de fondo, pero ¿qué compro, qué vendo? Bueno, siempre pienso lo mismo, digo, para no hablar en acciones particulares. Ustedes vieron que cuando dividen el índice Merval tenemos hoy en el índice Merval tenemos 4 sectores. Tenemos petrolero, energético, bancario y bueno, está sideral y aluar, básicamente, digamos, ¿sí? Podemos discutir si representan o no la economía argentina, bueno, más allá de todo eso, digo, eso es lo que hay. Y si yo estoy comprando bolsa argentina, lo que tengo que hacer es acompañar lo que hay. Esa es la realidad. Yo estoy comprando índices y estoy comprando eso. Entonces lo que yo creo que eventualmente, es decir, con proyección de mediano plazo se debe mantener una cartera base centrada en 5 empresas de mayor ponderación en el índice, buscando acompañar la tendencia del mismo. Digo, más allá de lo que ustedes... Yo lo que haría es básicamente siempre, digo, hay que tener una petrolera, ¿sí? Para mí la petrolera de bandera, mi personal, digo, mi visión personal, ¿sí? Hay que tener un banco, ¿sí? Hay que tener una energética, hay que tener eventualmente o aluar o siderar, ¿sí? Hay que tener alguno del sector del general, algo del agro, que tiene que ver con la economía argentina también. Digo, es decir, hay que dividir la cartera en 4 o 5 acciones, no más, yo no lo haría en más, ¿sí? Y esas son las que debo dejar dormir de alguna forma, ¿sí? Pero sabiendo, dejar dormir significa no asumir tanto riesgo, porque si el mercado me genera esos recortes bruscos, yo no me tengo que asustar y salir a vender justo en el peor momento. Cuidado con eso, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuándo compro, cuándo vendo? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el timing? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Sí? Bueno, nosotros decimos que la compra con proyección de mediano plazo, ¿sí? Actualmente debe ser moderada. Por lo que les comentaba recién, vemos un mercado con una tendencia que muestra cierto cansancio y posibilidades de descompresión. Descompresión, no cambio de tendencia. Remarco, descompresión, no cambio de tendencia, ¿sí? Un mercado te puede descomprimir para luego juntar fuerza y volver a subir. Bajo esa condición hay que estar preparado con una posición moderada que no me genere duda, que no me genere compromiso, ¿sí? ¿Compromiso qué significa? Que me empiece a jugar los nervios acá. Yo tengo que jugar de manera tranquila, digamos. Cuando digo jugar es una forma de decirlo, ¿no es cierto? Si tengo que invertir de manera tranquila, tengo que estar no pensando en todos los días en las posiciones, porque si no, eso es lo que el mercado me va a llevar a hacer, ¿sí? Y la idea es, dice, bueno, justamente decir, moderada, sabiendo que podríamos tener una cercanía a un techo intermedio dentro del ciclo alcista mayor de fondo. Por eso ponderamos el seguimiento. Por eso digo, cuidado con sentarse simplemente arriba de las acciones y ya. Porque estamos en un mercado volátil y Argentina va a seguir siendo volátil. En la toma de decisión es acompañar la tendencia, no enfrentarla. Esto de los libros es muy lindo. Yo los entiendo a ustedes, digamos, ¿sí? Es lo ideal, es acompañar la tendencia. Pero fíjense que la minoría de nosotros acompañamos la tendencia. Fueron muy pocos, lo dijeron la del 2. ¿Por qué? Porque siempre queremos comprar barato y vender caro, ¿sí? La finalizar, para cerrar la charla, es, en cualquier caso, siempre recordar que un inversor exitoso no es aquel que hace ni análisis fundamental ni análisis técnico, sino quien sabe combinar ambas fuerzas y prioriza ante nada la gestión de su capital, ¿sí? Siempre menciono lo siguiente, si hay dinero, va a haber nuevas oportunidades. Las oportunidades se terminan ¿cuándo? Cuando se termina el dinero, ¿sí? Muchas gracias a todos, ¿sí? Y un gusto que vayan. ¿Sí?